Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo, soy André y esto pasó hace poco. Iba con mis padres a un café colonial aquí en la ciudad. Al llegar allí, fui al parque a jugar un poco ya que tenían muchos juguetes geniales disponibles. Pero cuando bajé del tobogán, apareció un niño con una gorra azul marino y ropa medio rasgada. Comenzó a perseguirme. A donde quiera que fuera, el chico iba detrás. Entonces decidí jugar Pokémon Geo y comencé a caminar por el lugar capturando algunos Pokémon y tal. Y él no dejaba de seguirme. Me miraba constantemente sin siquiera parpadear, parecía un psicópata. Como había bebido mucho jugo de uva, necesité ir al baño a orinar, ¿verdad? Entonces despisté al loco y fui al baño. Cuando abro la puerta, el niño está allí dentro mirándome. Entonces pensé que era vidente o algo parecido, porque sabía que iba al baño y anticipó mis movimientos. Le pregunté si ya había terminado de usar el baño, pero no me respondió, solo me miró de una manera muy extraña. Después de eso, le conté a mi padre lo que estaba sucediendo, que estaba siendo perseguido por ese chico. Dijo que yo era el único niño en ese lugar y que las únicas niños que estaban allí eran 2 niñas. Pero aún así, mi padre preguntó al encargado del lugar si había algún niño con las características que yo describí. Y el hombre dijo que no. Pero este no era el primer relato. Otras personas que habían estado allí ya habían informado esto. Le hicieron la misma pregunta y nadie sabía quién era ese chico extraño que aparecía allí y causaba molestias. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Davi. Hoy voy a contar una historia que me sucedió. Hubo un día en que estaba hablando con mi amigo Paulo, hasta que me invitó a jugar un videojuego en su casa después de la escuela, ¿verdad? Acepté jugar y fuimos a su casa, que estaba en el mismo barrio que la escuela. Al llegar allí, pasamos horas y horas jugando. No noté cómo pasó el tiempo. Cuando miré la hora, me llevé un susto, porque ya era de noche. Me despedí y me fui rápido. Mi madre ya debía estar preocupada por mí porque olvidé avisarle. La calle estaba casi desierta, ya que eran cerca de las 10 de la noche, amigo. Después de unos 5 minutos de caminata, entro en una calle que servía de atajo, solo que era de barro, sin acera y tenía un muro gigante y un montón de maleza, amigo. Cuando estaba en medio de ella, siento que algo estaba encima del muro. Y miro, veo un animal parecido a un lobo con el pelo muy oscuro. En mi desesperación no pude mirarlo mucho. Salí corriendo desesperado, amigo, y doblé la esquina. Cuando miré hacia atrás, pude ver que el lobo corría como una persona, con 2 piernas. Logré llegar a casa después de mucho correr. Le conté a mi madre y ella no creyó lo que dije. Y aún me regañó por no haberle avisado nada sobre ir a la casa de mi amigo. Al día siguiente pasé por el mismo lugar por curiosidad y miré por encima de la pared para ver si había algún rastro del animal. ¿Qué tan alto era el muro del que salió? Puse algunas piedras en la base para poder subir, ¿verdad? Cuando miro al otro lado de la pared, no veo a nadie, solo una casa pequeña. Y para mi sorpresa había varios huesos cerca de la puerta. Todo estaba roto. Y lo más espeluznante es que había marcas de sangre en el suelo y en la puerta. Vi a alguien dentro de la casa, una sombra, y la puerta comenzó a abrirse. Salí corriendo de allí y nunca más pasé por esa calle. Le conté a mi amigo, y él dijo que nadie pasa por allí, porque en ese pequeño camino las personas suelen desaparecer por la noche y dicen que hay un hombre lobo allí. Hola Leo, soy Miguel y tengo una historia extraña para contarte. Esto ocurrió con mi padre años antes de que yo naciera. Él trabajaba como camarero en un bar de la ciudad que cerraba alrededor de la 1 de la mañana. Entonces llegaba a casa alrededor de las 2 de la mañana. Era una hora en la que había poca gente en la calle y la familia ya estaba durmiendo. Un día estaba entrando en casa cuando por la ventana que había en la puerta de la sala vio una sombra desde el interior. Pensó que podría ser su padre o su hermano los que estaban allí en la sala.
Entonces intentó entrar, pero la puerta estaba atascada y no se abría de ninguna manera. Estuvo girando la llave de un lado a otro, luego empujó y nada. Intentó llamar a alguien para que lo ayudara. La figura miró hacia atrás e inmediatamente la puerta se abrió. Cuando mi padre entró en casa, no había nadie allí. Todas las luces estaban apagadas y aparentemente todos estaban durmiendo. Fue hasta la habitación de todos, pero todos ya estaban roncando. Hasta hoy se pregunta quién era esa persona que le abrió la puerta. Hola Leo, soy Natalia, tengo 11 años y me encantan tus videos. Te contaré una historia que ocurrió el año pasado, en la época de Halloween. Mi amiga fue a mi casa ese día para jugar. Entonces mi madre fue al gimnasio con su madre y nos quedamos solas en casa. Podríamos causar estragos sin adultos cerca para reprimirnos, así que comenzamos los juegos. Hicimos una competencia de quién podía decorar una calabaza de manera más macabra. Teníamos que hacerla muy aterradora, tallando los ojos y la boca, poniendo una vela dentro de ella. Después de terminar y evaluar el trabajo de ambas, decidimos que fue un empate. Estaban bastante similares y aterradoras. Decidimos usar la calabaza para un juego que básicamente consistía en usarla como máscara, y la otra persona tenía que esconderse y huir. Si se atrapaba, tendría que cambiar y así sucesivamente. Antes de empezar, fui al baño para hacer mis necesidades. Mi amiga se quedó esperando en la entrada del baño. Cuando salí, las luces ya estaban apagadas y ya comencé a esconderme, ¿verdad? Para no ser sorprendido por ella. Entonces la veo en la entrada de la sala. Pero había algo diferente en mi amiga. Ella estaba más alta. ¡Qué extraño! No está usando tacones altos. ¿Cómo creció más de 1 metro en pocos minutos? Parecía ser otra persona. De repente veo a mi amiga viniendo de la cocina diciendo que comencemos el juego de inmediato. Si ella estaba en la cocina, ¿quién es esta persona que está aquí frente a mí usando mi máscara de calabaza? Nos miramos una a la otra y comenzamos a correr hacia el segundo piso de la casa y nos escondimos en mi habitación. Cerré la puerta y pusimos la cama enfrente para hacer una barrera. Quien quiera que esté usando mi máscara de calabaza no es de mi familia. Mi padre solo llega a las 10 de la noche del trabajo y mi madre no haría esta broma con nosotros. Entonces quien quiera que fuera comenzó a golpear mi puerta agresivamente. Con cada golpe pensábamos que iba a derribar la puerta hasta que después de largos 3 minutos. En esa agonía, escuché el coche de mi madre estacionando. Corrí a la ventana para advertirle que había alguien dentro de la casa. Las dos madres corrieron para ver qué estaba pasando y cuando entraron a la casa, dijeron que solo había una calabaza caída frente a mi habitación y que estaba todo un desorden. A mi madre no le gustó y pensó que era una broma nuestra. Y nos castigaron, no sé qué era esa cosa, pero digo aquí, ten cuidado en la época de Halloween. Puede ser que una persona con la máscara de calabaza. Hola Leo, soy Gabriel. Contaré una historia que presencié. Empezó con un amigo que se enamoró de una chica de la escuela. Hasta que un día comenzaron a salir juntos. Dejó de prestar atención a sus amigos para estar con su novia. Tiene sentido, ¿no? Siempre veía a los dos riendo y felices. Y me alegraba que mi amigo hubiera encontrado a alguien genial. Pero un día él la invitó a ir a la terraza de la escuela. Ella se puso extraña y salió corriendo sin decir nada. Estaba preocupado porque ella ya no iba a la escuela. Faltó 1, 2, 5 semanas, un mes. Ni rastro de la chica. Constantemente iba a su aula para echar un vistazo, ver si había ido a la escuela, y la chica no aparecía por ningún lado. Ya estaba entrando en una mala racha muy seria, amigo, y debía estar muy preocupado, pensando que ella ya no quería estar con él, y pidió salir de la escuela. Ella tenía un hermano menor, y su padre siempre lo llevaba, así que decidió armarse de valor y preguntarle al padre. Fue entonces cuando descubrió la verdad. El padre de ella saca una foto de su cartera y pregunta si era ella. Entonces, él responde que sí, pero el padre dice algo que lo dejaría totalmente impactado.
La chica con la que estaba saliendo había muerto hace 4 años en un accidente allí, en esa escuela. Mi amigo quedó muy impactado con la historia y fue a investigar con antiguos empleados y se enteró de una chica que había ido a la terraza y fue empujada por su novio. Hermano, estaba saliendo con una chica fantasma y yo presencié todo eso. Después de eso, mi amigo quedó un poco loco y terminó dejando la escuela. Nunca había visto algo así, Leo. Espero que te haya gustado mi historia. Hola, Leo, me llamo Flavia, vivo en Bahía. Tengo una historia para contarte que me pasó cuando tenía 8 años. Vivía con mis abuelos y ellos son bastante religiosos, así que siempre me despertaba a las 5 de la mañana para hacer sus oraciones. Mi habitación estaba al lado de la de ellos y ese día estaban haciendo allí sus oraciones y yo terminé despertándome, ¿verdad? Escuchándolos hablar. Dios mío, protege a nuestra familia de todas las fuerzas del mal, las cosas malas y los demonios. Ven y sálvanos, Dios. Alabado sea Jesús. Bueno, hasta ahí todo bien, hasta que miré hacia la puerta de mi habitación, que estaba frente a mi cama. Al lado de la puerta vi a una persona agachada mirando hacia abajo. Como usaba mosquitero para dormir, no había podido ver bien quién era, porque también estaba somnolienta y decidí levantar la cabeza para ver mejor. Entonces agudicé la vista y realmente había algo allí agachado. Solo que era una persona completamente blanca y calva y no estaba usando ropa. Parecía un maniquí. Aunque tenía miedo, fui y dije, «Abuela», sabiendo que no era ella. Entonces, esta cosa levanta la cabeza y me mira. Hermano, no tenía ojos, boca ni nariz, realmente parecía un maniquí, era todo pálido, muy blanco. Cuando se volvió hacia mí, entré en pánico. Empecé a gritar y a taparme los ojos, poniendo la almohada en mi cara, con miedo de que viniera a buscarme, ¿verdad? Luego, mis abuelos entraron a la habitación desesperados, queriendo saber qué había pasado. Yo seguía gritando y llorando mucho. Miraron debajo de mi cama, en el baño y en otras habitaciones de la casa y no encontraron nada ni a nadie. Me dijeron que estaba soñando, pero yo seguía diciendo que estaba despierto. Solo que ellos no creyeron en lo que dije. Después de ese día, quedé traumatizado por mucho tiempo. Intentaba de cualquier manera saber qué era, pero no tenía acceso a internet ni teléfono móvil. Hasta que a los 14 años recibí mi teléfono móvil y decidí investigar sobre esa criatura, pero nunca descubrí su identidad. Entonces un día vi informes sobre un ser llamado Slenderman, y fue entonces cuando vi una gran similitud. Solo que él no estaba de traje cuando apareció en mi habitación, estaba desnudo. Y hoy me pregunto, ¿será que lo que vino a visitarme realmente sería el Slenderman? Una noche alrededor del año 2016, mi prima y mi tía tenían que irse. Estaban en mi casa y como no tenían coche, mi padre se ofreció para llevarlas a casa. Entonces fuimos a llevarlas. Íbamos hacia el coche cuando vi a mi gatita Frajola. Estaba comiendo algo debajo del coche. Advertí a mi padre sobre esto para sacarla de allí, evitando así un accidente. Pero él dijo que dejara, que el gato era un animal rápido y que saldría corriendo cuando encendiera el coche. El ruido del motor era muy alto. Entonces todos estuvieron de acuerdo y entramos en el coche. Solo que era difícil de encender. Era un coche viejo y a veces eso sucedía. Como vivíamos en un acceso, la salida de nuestra casa es un poco inclinada hacia la pista y mi padre dejó que el coche bajara para arrancarlo. Sin embargo, justo en el momento en que mi padre soltó el freno de mano, el coche pasó por encima de la cola de la gatita. Escuchamos el grito y ella salió corriendo hacia el patio. Estábamos muy preocupados y fuimos a llevar a la gente. Más tarde, mi madre salió con mi padre para buscar un veterinario y no encontró nada abierto. Al día siguiente, en una mañana soleada, la gatita Frajola falleció. Me puse muy triste por lo que le pasó
y mi padre se arrepintió de no haber sacado a la pequeña de debajo del coche de inmediato. En la misma semana nos estábamos preparando para salir. Entonces miro hacia el rincón donde dormía la gatita. Estaba medio oscuro. Cuando enfoco la vista, la veo acostada durmiendo. Ella estaba blanca como un espíritu, y la zona de su cola no tenía nada, como si hubiera sido arrancada. Se levanta y se acerca a mí. Cuando fui a agarrarla, ella desapareció. Después de eso, nunca más la volví a ver. Extraño a mi gatita. Hola Leo, soy Mateus, tengo 10 años y vine a contar mi historia. Eran alrededor de las 9 de la noche y mi madre iba a hacer una pizza para nosotros, pero faltaban algunos ingredientes. Entonces yo, mi madre y mi hermana fuimos al mercado a comprar lo que faltaba. Ya era un poco tarde y había pocos coches en el estacionamiento del mercado. Mi hermana se quedó atrás arreglándose el cabello en el espejo del coche, y yo y mi madre entramos al frente. Hasta que después de 2 minutos la veo entrar corriendo. Parecía estar asustada y no entendí nada, hasta que ella dijo que había un payaso siguiéndola en el estacionamiento. Contó que él apareció de la nada y ofreció dulces. Ella pensó que era extraño y no aceptó. Mi madre dijo que el payaso debía ser un empleado del mercado y que era como esos animadores de fiestas, ¿sabes? Que los establecimientos contratan para poder agradar al público, solo que el payaso entra al mercado. Era gordo y tenía el maquillaje corrido, con una bocina en la mano y una bolsa de dulces en la otra. Parecía más un asesino en serie que otra cosa. Mi madre nos dijo que nos escondiéramos y fuimos detrás de una estantería, hasta que escuchamos que él estaba hablando con la cajera. ¿Dónde está el niño que entró aquí? Y la cajera respondió que no sabía. El payaso entró al mercado y comenzó a buscar. ¿Dónde está esa niña? Solo quiero dar dulces. ¿Dónde estás, niño? Mi madre inmediatamente nos agarró y rodeamos el pasillo, hasta que llegamos a la salida y nos fuimos de allí. Cuando estábamos en el coche saliendo, mi madre vio por el retrovisor al payaso corriendo detrás del coche. Hasta hoy no hemos vuelto a ese lugar, y siempre nos ponemos nerviosos cuando vamos al mercado por la noche. Mi nombre es Camil y tengo 17 años, pero cuando sucedieron estas cosas tenía unos 8 o 9 años. Vengo de una familia un poco desestructurada. Cuando era pequeña veía sombras en mi casa. Eso es algo que no le cuento a nadie. Para que me entiendas, debo decir que mi padre me daba miedo, porque su familia practicaba vudú. Y mi padre hablaba solo. Casi siempre lo veía riendo sin nadie cerca y hablando como si hubiera alguien allí. Eso me daba mucho miedo, estaba aterrada. Hubo un día en que no sé por qué motivo me sentía insegura. Iba a acostarme para dormir, porque al día siguiente tendría clase muy temprano, así que me acosté y cerré los ojos. Sentí que algo me observaba y entonces no podía conciliar el sueño de ninguna manera. Cada rato miraba para comprobar. Nunca había sentido eso. Por un segundo, como si fuera una visión, vi algo negro queriendo atraparme. Pero por otro lado, había algo como un ángel diciendo, no la toques o sufrirás las consecuencias. De repente me quedé dormido. Al día siguiente, estaba en la casa de mi abuela, madre de mi padre, y estaba acostada en su cama. Me puse la sábana en la cara para echar una siesta, pero de repente sentí una mano en mi cara. Parecía que quería asfixiarme. No podía quitarme la sábana. Lo intenté y no pude. Y cuando finalmente lo logré, no había nadie allí. Debo enfatizar que todo esto malo solo sucedía cuando mi padre estaba cerca. Cuando mi madre dijo basta y pidió el divorcio, esas cosas extrañas se fueron. Y nunca más ocurrió. Como si fuera una maldición que se deshizo. Hola Leo, me llamo Ignacio y tengo 13 años. Gracias por elegir mi historia. El año era 2019. Ahí estaba yo en una sala de clases insoportable en la escuela.
Empecé a entablar conversación con mis amigos Kawan y Víctor, y de charla en charla surgió el tema de los espíritus. Yo, como el tonto que era, me burlé diciendo que los espíritus no existían y que todo era una invención de Hollywood, que solo existían en las películas estas cosas. Mi amigo Kawan era un espírita de esas personas sensibles y tal. Él estuvo callado durante toda la conversación desde que el tema era espíritu. Entonces se acercó mucho a nosotros, nos miró profundamente y dijo: no se burlen tontos, o los espíritus los visitarán por la noche. Vaya, por un momento me helé. Parecía que nos estaba maldiciendo solo porque nos burlamos un poco del tema. Nos volvimos cada uno a un lado y vimos el resto de la clase. Pensé que era tonterías, creí que solo quería asustarnos. Fue solo cuando llegué a casa que comencé a sentir una energía extraña. Unas horas después, me fui a acostar. Mi cama está frente a la puerta. Esa noche estaba teniendo muchas pesadillas. De repente me desperté. En la puerta había un bebé blanco brillante. Parecía una lámpara. La luz se reflejaba en toda mi puerta. En ese momento estaba aterrado. Intentaba llamar a mi madre, pero no podía. Parecía que el bebé brillante me impedía gritar. Estaba paralizado, sudando frío. Pensé que iba a morir. Entonces empecé a rezar como un loco. Pero lo extraño es que estaba rezando en voz alta. Y en medio del Padre Nuestro, el bebé comenzó a hablar conmigo. ¿Ahora tú? Rezas, ¿verdad, Ignacio? Estaba cagado de miedo en ese momento, amigo. El bebé dijo: ¿me prometes que no te burlarás más de los espíritus, Ignacio? Estuve de acuerdo. El bebé me hizo prometerlo unas 3 veces. Dijo: Ignacio, nunca olvides esto. Volví a dormir. Pasó mucho tiempo después de eso, y yo reuniendo valor para contárselo a alguien, hasta que decidí contárselo a mi abuela. Pensé: mi abuela entiende de esto, ¿verdad? Fui a contarle a ella, quien sonreía mientras yo hablaba. Al terminar, me dijo: hijo mío, no te preocupes. Es un espíritu de luz, querido. Incluso creo que podría ser el espíritu de tu hermana Hannah, que murió siendo un bebé antes de que tú nacieras. Ella debía estar intentando salvarte de algo. La próxima vez que veas un espíritu así, mantén la calma. Ella me abrazó, se levantó y fue por agua a la cocina. Sentí alivio de que no corría peligro. Hoy, mientras terminaba esta historia, lo recordé. ¿Será que mi amigo Kawan me mandó algo malo porque me burlé de él en la escuela? Y el espíritu de mi hermana vino a salvarme. Hola, Leo. Mi nombre es Felipe Neto. Y esta historia la contó mi hermano de crianza. Él, antes de ser adoptado, supo de una historia siniestra donde vivía en el orfanato. Y fue así. En el año de 1995, había un chico llamado Fred que vivía en un orfanato. Fue encontrado por un grupo de profesionales de limpieza urbana. Fred había sido abandonado por sus padres por razones desconocidas y desde entonces vivía en un orfanato esperando a una familia que quisiera adoptarlo. Fred, al no tener padre ni madre, veía a los empleados del lugar como su propia familia y tenía cariño por todos. Después de ver a varios niños ser adoptados y él no, terminaba sintiéndose triste y pensando que había algún problema con él. Hasta que un día una pareja llegó al orfanato y fueron hasta él, hablaron con el chico y les gustó. Fred ahora tendría una verdadera familia, personas que estarían con él en cualquier momento de su vida. La pareja Thompson era increíble, parecían ser personas cultas y amorosas, y que tendrían las condiciones para ofrecerle una buena vida a Fred. Su casa parecía un palacio de lo grande que era. Fred estaba muy feliz e impresionado con esta nueva realidad que lo rodeaba. Ahora tendría una habitación solo para él. No necesitaría compartir con nadie más, ya que en el orfanato todos estaban juntos, ¿verdad? Después de pasar un hermoso día con sus nuevos padres, fueron a cenar. El mayordomo Sr. Norton preparó una comida interesante, carne de búfalo poco hecha. El joven Fred nunca había comido tal manjar, pero comió el plato. Llegó la hora de dormir, así que fue a su habitación a descansar.
Cuando estaba a punto de quedarse dormido, escuchó un pedido de ayuda. Se levantó deprisa creyendo que eran sus padres. Miró hacia el pasillo y nada. Aparece alguien en las sombras. El mayordomo era el señor Norton. Preguntó si todo estaba bien, que había escuchado algo. Dijo que todo estaba bien y que los padres de Fred estaban durmiendo. Fred lo dejó pasar y volvió a la cama. En los días siguientes, Fred escuchó más voces pidiendo ayuda. Estaba muy asustado, pensó que la casa estaba embrujada. Habló con sus padres sobre esto. La pareja Thompson dijo que el sonido que estaba escuchando podría ser del vecindario, ya que a veces ponen música alta y terminan perturbando su sueño. Hasta que una noche, yendo a su habitación, Fred pasa por una área de la casa, hasta entonces inexplorada por él, y escuchó las voces pidiendo ayuda de nuevo. Ahora sí está más convencido de que algo malo está sucediendo. Era una puerta con cerradura. Por suerte tenía un clip en el bolsillo y comenzó a intentar forzar la cerradura. De repente se abre, ve una escalera larga y sin ninguna luz. Para ayudarlo, toma un candelabro que está cerca del lugar y entra. Lo que Fred ve no estaba en ninguna de sus pesadillas más extrañas. Parecía que él no era el único niño que había llegado a esa casa. Había más de 10 esqueletos atados en ese lugar húmedo y oscuro. Parecía una carnicería eso, y un montón de herramientas de corte, hermano, eso allí estaba una locura. El señor Norton aparece. Veo que el señor Fred descubrió dónde está mi despensa. Es una pena, porque no esperaba usarlo tan pronto. ¿De qué estás hablando? Eres solo uno más de esos chicos que la pareja Thompson adopta. ¿Sabes ese bistec de búfalo poco hecho que comiste hoy? Entonces era el último pedazo de su hijo anterior. Cada 3 meses adoptan a un nuevo niño y así sucesivamente. Eres el siguiente, chico. ¿Estás loco, viejo? Fred corre desesperado y huye de allí. Se dirige a la habitación de sus padres para contar lo que ocurrió. Sin embargo, ellos ya estaban bajando las escaleras. Contó todo lo que vio en ese sótano extraño y lo que estaba haciendo el mayordomo loco. Fred, tranquilo, ¿todo bien? Querido, me diste un hambre tremenda ahora. ¿Qué tal si cenamos de nuevo? Gran idea, querida. Estoy loco por comer carne de búfalo poco hecha de nuevo. Señor Norton, por favor, prepárelo para nosotros, por favor. Y querido Fred, ayuda al pobre Norton. Él necesita un poco de ayuda. Viendo todo eso, Fred logró escapar de ellos, saltando por la ventana y logrando huir al bosque, a diferencia de muchos niños que estuvieron allí y no pudieron escapar. Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo, me llamo Sam y hoy voy a contar una historia de mi abuela. Toda mi familia no le gustan los gatos, no sé por qué, pero por esta historia que pasó a mi madre y mi tía entendí por qué. Presta atención, esta es la historia de un hombre. Tenía una esposa y un gato. Todos los días él iba a trabajar y su esposa cuidaba de la casa, barriendo las cosas, lavando los platos, cosas simples que la gente hace. Pero también siempre alimentaba al gatito con todo el cariño. Siempre cuidaba dándole agua, leche, comida, pero siempre que su marido llegaba del trabajo, el gatito maullaba para él pidiendo comida. Eso sucedía cada vez y provocaba la mente del hombre. Y él le preguntaba si había alimentado al gato, porque el tazón estaba vacío. Ella decía que sí, pero su esposo no le creía y terminaban discutiendo. Esto se repitió durante mucho tiempo de verdad, pero ¿qué estaba mal con el gato? El gato realmente parecía estar delgado y la esposa no entendía por qué. Un día de madrugada, su dueño fue despertado por ruidos de maullidos. Miró por la ventana de la sala y vio debajo del árbol que había en el patio a varios gatos reunidos, incluyendo a su gato. El hombre notó lo que los animales estaban hablando.
Era como un club secreto de animales, hermano. Contaban lo que estaban haciendo en cada casa. Uno dijo que estaba rasgando los colchones, sofá, y derribando los cuadros caros de la casa de su dueño. Ya el otro estaba arañando al bebé de su dueño por diversión. Cuando llegó el turno del gato del hombre, él dijo: Estoy mintiendo a mi dueño. No como. Tiro la comida a la basura y estoy adelgazando. Él está enfadado con su esposa. Discuten todos los días. Poseer el cuerpo de un gato es muy divertido y entretenido. El hombre se enfadó con lo que descubrió y volvió a dormir con la certeza de lo que haría al día siguiente. Entonces, al llegar a casa después del trabajo, tenía un cilindro de hierro en la mano. La esposa lo vio y se escondió en un rincón de la sala. Pensó que su marido iba a golpearla. El gato estaba maullando a su dueño. Él dijo: «Tranquilo, gatito, enseguida te daré comida». El hombre dijo esto mirando a su esposa y calentando el trozo de hierro en la chimenea de su casa. Entonces, el hombre se levantó con un trozo de hierro y golpeó al gato, hermano. «¡Sal de mi casa, Satanás!». Y el gato salió corriendo a la calle. Hermano, camino muy alto. Entonces, desde siempre, mi familia piensa que los gatos pueden ser poseídos por demonios y tramar algo malo para sus dueños. Ya traté de adoptar mascotas, hermano, para quedarme en casa jugando con ellas. Pero mi madre no me deja por esa cosa que te dije. «Hola, Leo, ¿cómo estás?». Me llamo Toshiro. Un día iba a la escuela. Mi padre me dijo: «Hijo, regresa a casa directamente después de la escuela. No vayas a otro lugar». Y entonces contó una historia muy extraña. Había una casa abandonada en una ciudad del interior, estaba cerca de una escuela y siempre se contaban historias sobre esa residencia, que estaba abandonada y estaba embrujada por espíritus malignos. Un chico de esa escuela dijo que al pasar frente a esa casa una noche pudo escuchar a alguien duchándose. Pero todo estaba oscuro allí dentro. Entonces, 4 amigos decidieron invadir esa casa embrujada y grabar algunos videos. Intentarían capturar algo sobrenatural para hacerse virales en YouTube y demostrar que los fantasmas existen. Entonces, la noche siguiente, alrededor de la 00:33, los amigos fueron al lugar. Saltaron un muro y llegaron a la entrada de la casa. En el patio había pedazos de huesos esparcidos. Al abrir la puerta se derrumba. La bisagra ya debía estar oxidada. Y dentro del lugar había mucho polvo y telarañas. La casa debía haber estado vacía durante unos 60 años. Intentaron encender las luces, pero no había energía en el lugar. Registraron la casa y no encontraron nada sobrenatural. Si allí vivían fantasmas, debían haber salido a pasear. Escucharon sonidos de gotas provenientes del baño, como si estuviera goteando. Había una bañera roja, medio mojada, y la ducha encima de ella goteando. Uno de los chicos entró en esta bañera e intentó cerrar la llave, pero en lugar de cerrarla, la abrió y el agua cayó sobre él. Todos comenzaron a reírse del chico. Él sintió el agua calentándose. ¿Esta vieja casa en ruinas tiene ducha caliente? Aprovecharé para ducharme aquí. Debería dar algunas vistas bañándome aquí en esta casa embrujada. ¿No es así? Se acostó en la bañera y se quedó. Solo que el agua no dejaba de calentarse. Gritó y comenzó a intentar salir, pero no podía. Sus 2 amigos intentaron sacarlo, pero también cayeron dentro de la bañera. El agua empezó a burbujear, hermano. El vapor llenó el baño y la chica que estaba grabando salió corriendo. Ya casi no podía ver nada allí dentro. Solo escuchó los gritos de los 3 en la bañera y terminó huyendo desesperada. Intentó ver lo que había grabado en el celular, pero no funcionaba. A la mañana siguiente, fue al lugar para ver lo que había pasado allí. La ducha seguía goteando, pero la bañera ya no tenía agua, ninguna señal de sus amigos. Ellos desaparecieron. Entonces, ella colocó el teléfono móvil en el lavabo para grabar lo que iba a hacer. Fue con mucho miedo y abrió la llave sin entrar a la bañera y esperó a ver qué sucedía. Fue llenando la bañera y comenzó a burbujear.
De repente sale una lengua del desagüe, envuelve a la chica y ella es arrastrada hacia adentro. La bañera se cierra como la boca de un animal hambriento y tritura a la chica. Después de estos acontecimientos y con la recuperación del celular, todos quedaron aterrorizados con las imágenes. Y comenzaron a decir que la bañera roja sería del propio capiroto y que sería solo una puerta al inframundo, enviando a la persona directamente al regazo del CTPL. Sea cual sea la entidad que esté en esta casa, es mejor que mantengamos distancia para nuestro propio bien. Hola Leo, soy Sara. Te contaré una historia siniestra que me sucedió cuando tenía 4 años de edad. Solo supe de esto hace unos días y quedé impactado. Estaba conversando con mi madre sobre mi infancia y tal, y cómo me divertía solo. Solo con mis muñecas en mi habitación pasaba horas entretenido allí en mi rincón. Pero mi madre dijo que no era así, no estaba solo. Dijo que tenía una amiga llamada Verushka. Le dije que no recordaba a esa amiguita y pregunté dónde estaba, si todavía estaba en el barrio. Mi madre dijo que vivía con nosotros, pero se fue. Me quedé intrigado. ¿Cómo es eso? ¿Viví con una niña sin saberlo? No tengo fotos de ella en mis álbumes de la infancia. ¿Cómo es posible? Entonces mi madre dijo que era una amiga imaginaria, que yo hablaba con ella. Separaba los juguetes para jugar juntas. A la hora del almuerzo ponía un plato de comida para ella. No recordaba esto. También era muy joven, ¿no es así? Mi madre habló más cosas sobre Verushka. Un día, mi hija, viniste a mí y dijiste que habías descubierto algo sobre ella, que ella ya había muerto. Lo que yo pensaba que era tu amiga imaginaria, en realidad era un alma en pena que estaba allí. No sabía qué hacer. Recuerdo que me quedé paralizado por un momento. Cada vez que te veía jugando y hablando con esta tal Verushka, me daba miedo que fuera verdad y que nos trajera algún mal. Después de unas 2 semanas que supe de la aparición de esta entidad sobrenatural, dijiste que ella se iría y nunca volvería, y como forma de despedida, Verushka quería un pastel. La fiesta de despedida sería en la plazoleta. Di gracias a Dios por su partida e hice el dichoso pastel, ¿verdad? Si esa sería la condición para que ella se fuera de nuestra casa, perfecto. Hasta que un día fuimos a la pequeña plaza. Encendimos la vela del pastel y le cantamos a ella. Separé un pedazo para que ustedes 2 comieran. Dijiste que Verushka preguntó por qué yo no estaba comiendo también. Ella estaba triste por eso, así que fui y también me serví. No te pongas triste por eso, Verushka. Vamos a por ello. Y todas nosotras comimos. Según lo que dijiste, Verushka estaba feliz y podría partir en paz para siempre. Hasta que después de ese día nunca más hablaste de ella. Yo preguntaba si la habías visto en casa y tal, pero dijiste que se fue y nunca más volverá. No te lo conté antes porque podrías asustarte, pero ahora eres adulta y puedes conocer esta historia que sucedió. Espero que te haya gustado, Leo, este relato siniestro de mi infancia.